ya sabemos por qué microvirus estuvo aquí, por qué demonios hicieron tal cosa y otra cosa. ¿Cómo termina la inflamación aguda? Doctora, ¿a usted le dieron antiinflamatorio? Sí, ya, muy bien, perfecto, tiene razón. Pero ¿cómo normalmente acaba la inflamación aguda? Bueno, puede ser que lleguen los linfocitos T reguladores y se dan cuenta que ya eliminaron a la noxa y de inmediato liberan sustancias que terminan suprimiendo todo el mecanismo inflamatorio. Para eso van a cambiar la configuración de los tanques. ¿Quiénes eran los tanques? Macrófagos. Cambian la configuración de los macrófagos y pasan de un macrófago de un tipo a otro tipo, ya veremos más adelante, que termina generando una respuesta más grande. Y así se acabó la inflamación. A eso se le conoce como resolución completa. Es la forma más hermosa de terminar un evento inflamatorio agudo. Sería maravilloso. El otro problema es cuando cicatrizamos, ¿no? ¿Quiénes cicatrizan? La piel. La piel cicatriza, chicos. ¿Está bien? La piel. Muy bien. La piel cicatriza. ¿Cuántas fases tiene la cicatrización? 5. Excelente, muy bien. ¿Quiénes no cicatrizan sino regeneran? Hígado, mucosas, sobre todo las digestivas. ¿Está bien? ¿Y la fibrosis qué es? La producción de matriz colágena extracelular en un lugar en donde no debe ocurrir. Por ejemplo, si estamos diciendo que órganos como el pulmón y el hígado se regeneran por completo, ¿qué pasa si en estos órganos aparecen fibras colágenas tipo 4, por ejemplo, o 2, diferentes a las de su matriz? A ese proceso se le conoce como fibrosis. El más común de todos que hemos estudiado, ¿cuál es? La fibrosis del hígado, conocida como cirrosis. De distintas causas, ¿no? ¿Cierto? ¿La más común cuál es? Metabólica. Claro, nódulos de regeneración. La fibrosis, pero se organiza en nódulos que terminan aplastando la famosa triada portal. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa si no podemos cicatrizar o la cicatrización o la regeneración es ineficiente? Ahí aparece nuestra hermosa inflamación crónica. La inflamación crónica es un tira y jalón, es un gran problema. Es un problema entre luchar y regenerar. Ocurre porque la noxa le estamos ganando, pero a veces esta nos gana. Cuando le estamos ganando, comenzamos a reparar el tejido. Y cuando estamos perdiendo, comenzamos otra vez la inflamación. Esto ocurre generalmente con microbios o noxas que son imposibles o muy difíciles de matar o controlar. Ya di un ejemplo hace un rato con la formación del granuloma gracias al algodón del estudiante de medicina que se olvidó dentro de la cavidad en una cirugía, ¿no? Estaba tomándose fotos para su Instagram diciendo yo soy médico, y deja un algodón y no contó bien. ¿Qué va a suceder con ese algodón? ¿Se va a poder destruir? ¿Qué se va a formar? Un granuloma. Hasta ahí, ¿todos comprendieron? El granuloma entonces es inflamación aguda. Crónica. Crónica, porque nunca se pudo resolver, estamos acá, progresó, ¿cierto? ¿Pudimos cicatrizar? ¿Pudimos reparar el tejido? Cicatrizar, fibrosis es un tipo de reparación. ¿Pudimos reparar? No reparamos nada, ¿cierto? El algodón sigue ahí y lo que intentamos es englobarlo, ahí atraparlo para que no progrese. ¿Pudimos resolver completamente el problema del algodón? Esto va a progresar una inflamación crónica en forma de granuloma, ¿cierto? Muy bien, entonces la inflamación crónica es una complicación siempre de una inflamación aguda. No es que me da una inflamación crónica de la nada. Primero fue una inflamación aguda que no pudo controlar la noxa. Un ejemplo es el de las úlceras pépticas por infección por Helicobacter pylori, ¿cierto? El Helicobacter pylori llega, ataca, golpea, le ganamos y luego no podemos engullirlo. Una vez que lo atrapan los neutrófilos, no pueden quemarlo, el condenado se escapa, puede sobrevivir. Los macrófagos no pueden hacer nada porque el ácido propio de nosotros lo quema. Estamos fregados. Entonces, es una lucha terrible. Y las úlceras pépticas no duran 3 días, ¿sí o no? ¿Duran cuánto tiempo? Años, meses. Las úlceras pépticas son un ejemplo de úlcera crónica.
La gastritis aguda, ya lo veremos, para los que han repetido el curso, ya saben que gastritis es muy diferente. Está bien a úlcera péptica, ya les explicaré en su momento, en la semana 13, si mal no recuerdo. Y así van a poder entender que la gastritis aguda es diferente a la gastritis crónica. ¿Cuál es la diferencia? ¿En la gastritis aguda se resuelve o no la náusea? ¿Sí? Vas, por ejemplo, te comes tu hamburrata acá en el puente, cruzando el puente, ¿cierto? En la tía Veneno, y te da tu gastritis aguda. Pasan 7 días y, como si la mosca, vas y vuelves a comer a la tía Veneno y ya no te pasa nada, ¿sí o no? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué tipo de resolución ocurrió? Completa. Completa, chicos. ¿Con regeneración o no? ¿Toda la mucosa se regeneró? Ah, pero si es que voy y me como un Helicobacter pylori con las toxinas Ca, ¿qué voy a pasar? Hasta cáncer de estómago me puede dar, ¿sí o no? No, ahí está, la gente repitió su curso, muy bien. No, mentira, han estudiado seguro los papers. Felicitaciones. Bien, vamos a ver, ¿cuántos tipos de inflamación aguda existen? Esto es pura memoria, porque yo les he dicho, este curso es fisiopato o es anatomopatología. Vamos a ver láminas nosotros. ¿Quieren ver láminas? Yo no, si me hubiera enseñado anatomopato, no quiero ver láminas, las detesto, veo todo rosado y morado. ¿Está bien? Entonces, esto es un tipo de inflamación que se conoce como inflamación serosa. Es una inflamación en donde de los 4 componentes de Celso, la flobosis, el exudado es muy amplio, hay gran cantidad de exudado. Estas son las famosas inflamaciones serosas, agudas serosas. En la fibrosa se genera una gran cantidad de tejido fibrinoide a partir de fibras, ¿está bien? Esto es algo que ocurre, por ejemplo, en pericarditis fibrinosa. Hay que aprenderlo de memoria, no tiene sentido aprenderlo porque todas las inflamaciones agudas son idénticas y se comportan igual y se tratan igual. Aprender esto es simplemente por eso de la medicina, ¿no? Espero que algún día dejemos de enseñar esto. ¿Por qué? Porque realmente en la actualidad ya sabemos cómo se comportan todas las células. En 1870 lo único que podíamos era decir, esto es una inflamación fibrinosa. ¿Comprendieron? Bueno, esto hacemos porque nos gusta copiar la currícula de San Marcos. Oye, lo hago yo porque quieren que... Entonces, tenemos la supurativa, en la cual mueren gran cantidad de neutrófilos. Si la inflamación aguda muere gran cantidad de neutrófilos, chicos, esto es una inflamación aguda supurativa. Genera mucha pus. Esto ocurre, por ejemplo, en apendicitis aguda. Tenemos otra, ¿no? La inflamación ulcerativa. Aquí el gran problema es que los epitelios se degradan. Eso puede ocurrir en las úlceras. En cambio, la inflamación crónica ya te lleva a otros patrones, ¿no? Ya hablamos de la inflamación crónica, que es una complicación de la inflamación aguda. Está bien, ya hablamos que la inflamación crónica tiene ciertas causas, sus etiologías generalmente son infecciones difíciles de controlar. Está bien, pero también pueden ser agentes exógenos como un trozo de algodón, ¿cierto? O una astilla de la piña o de la tuna o de la madera. Pues quiero que entiendan que el estado inflamatorio crónico ya no se debe solamente a eso. Aparecieron las famosas inflamaciones crónicas debido a la evolución de la historia humana. En la actualidad, las enfermedades inflamatorias crónicas son las que gobiernan el mundo. Y gracias a esto, yo hago platita. ¿Está bien? Porque el ser humano vive más tiempo y tiene más enfermedades crónicas que agudas. Hasta el siglo XX, 1946, cuando se inventan los antibióticos con Fleming, las inflamaciones agudas por infecciones mataban a la gran mayoría de personas antes de llegar a efectos inflamatorios crónicos. Entonces, ¿qué pasó con el cambio de vida? La gente tenía una vida mucho más sana, ¿cierto? Ahora nos encanta comer. ¿Qué ven acá ustedes? Hamburrata. Una rica hamburguesa, deliciosa, ¿no? Un hamburguesón, ese que te quieres comer después del examen que vamos a tener ahora, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, tenemos la disbiosis. Comemos tanta basura, tanta, pero tanta basura, y usamos tantos antibióticos por las, no lo voy a decir, ¿está bien? Que la microbiota se destruye, y eso se conoce como disbiosis. Muy bien. Esto nos lleva a generar gran cantidad de obesidad.
Hay demasiados obesos en el mundo. Y esto termina generando problemas en salud mental, salud cardiovascular. Miren ustedes, sí soy ese. ¿Qué dice acá? ¿Cierto? En realidad no, la depresión es una enfermedad mucho más grave, no tienen ni idea cuán grave es. ¿Está bien? En la depresión se rompe el control neuronal, se rompe el control de disbiosis, se rompe el control sobre el sistema inmune, las citoquinas se fabrican muy aberrantemente, por lo tanto la depresión no es una broma, es una enfermedad bien grave, ¿ya? Sobre todo en adultos mayores, es terrible. Entonces, la salud cardiovascular se hace trapo, el control realmente inmune sobre el cáncer es terrible, el cáncer se ha hecho muy frecuente, y aparecen las infecciones crónicas, Helicobacter pylori, tuberculosis, todas las que vamos a estudiar en este sitio. Perfecto. Entonces, estos pacientes suelen tener un envejecimiento pésimo, pues, ¿no? Entonces llegan a los 70 años, 80 años, destruidos, con un cerebro hecho trapo, y terminan apareciendo las enfermedades neurodegenerativas. Finalmente se pierde gran cantidad de fuerza y la masa muscular se hace puré, los huesos no tienen la cantidad suficiente de fuerza, fibras, colágeno y calcio, y aparece, por ejemplo, la sarcopenia y osteoporosis. La inmunidad se fue al suelo por el envejecimiento y eso se conoce como inmunodeficiencia. Entonces, todo esto empezó ¿con qué? ¿Con qué empezó? Con malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos más frecuentes? El sedentarismo, una dieta hasta las caiguas, el aislamiento social y los problemas para dormir. ¿A quién están describiendo acá? Levante la mano. Soy No, ya no, duermo 8, no, 6. Mi vida es diferente. No se preocupen. 14 años después, chicos, van a poder disfrutar la vida. ¿Está bien? Mientras tanto, ¿ya han pasado cuántos años? 2. Bueno, para repitentes 3, a veces 4. Pero no se preocupen. Ya les dije, yo les conté mi historia. Les dije, yo soy Vika de Antropología y Trica de Historia de la Medicina. ¿Entendés? ¿Qué? Sí. ¿Cuál es el problema? Soy un ser humano normal. Cirugía también. ¿Por qué le sorprende? Llevaba fármaco, llevaba fisiopato, llevaba micro, llevaba inmuno, que se llevan separado en vía real. Está bien, y lleva historia de la medicina. ¿Qué esperabas? No se necesita ser un genio, ¿no? Ya sabes lo que vas a arriesgar, ¿cierto? Entonces, todos somos normales, chicos. En 14 años los voy a ver mejor. Pero en lo posible traten de no caer en esto. ¿Ya? ¿Está bien? Sí se puede. Es fácil. Oye, vamos a hablar de los tanques, ¿está bien? ¿Se acuerdan los tanques? ¿Sí? Muy bien. Los tanques son los macrófagos. Cuando yo era estudiante, solo existía un macrófago. Mi vida era feliz. Era el año 2010, llevaba fisiopato, el macrófago era uno solo, todo era maravilloso. Hasta que en 2013 se publica en Nature, está bien, que son las revistitas que le damos a los conversatorios, el descubrimiento del M1 y M2. Todo estudiante en la actualidad va a aprender M1 y M2. En 14 años, cuando ya no tengan esos hábitos nocivos, ustedes probablemente encuentren un M3. Les voy diciendo porque ya van llegando los papers, ¿ya? Ya deben haberlos leído, ¿no? Se descubrió en 2021. Solamente que todavía no entra la currícula. Esta bendición hay que pasar este año, ¿eh? Entonces, M1 es la vía clásica, la que yo estudié. ¿Está bien? M1 es el mejor de todos los tanques, ¿no? El que producía gran cantidad de estrés oxidativo para matarnos a nosotros o a los microbios. Los microbios. Y los ROS los mantiene dentro de un lisosoma. Entonces, cuando entra la bacteria, la engulle, la fusiona con los ROS, y si nosotros no aguantamos ROS, ¿se imaginan una bacteria? Las bacterias sucumbían ante el ROS y terminaban muriendo. ¿Está bien? Eso se le conoce como enzimas bactericidas. Entonces, yo aprendí esto. Aprendí sus interleucinas, la 1, que inducía fiebre, ¿cierto? Que inducía la diaperesis, que inducía quimioterapia. Genial mi vida. Pero ahí aparecieron la 12 y la 23. La 23, dentro de todo esto, es una interleucina de M de macro.
Es una interleucina terrible que en ciertas enfermedades crónicas, como la colitis ulcerativa, está bien como la artritis reumatoide, termina siendo la causante de tanto componente inflamatorio. Entonces, si yo tendría que aprender interleucinas, serían la 1, obviamente, porque todos sus docentes los manejamos, otro Guamanillo, todos, ¿no? Los viejitos, ¿sí? Y la 23, su generación. ¿Se entendió? Hasta ahí. ¿Qué hace el macrófago M1? Es el macrófago inflamatorio, el que yo estudié, el que se los enseñé. Bueno, chicos, les presento al macrófago M2, ¿no? El macrófago M2 es el descubrimiento, ya 10 años tiene. Es un macrófago que le gusta terminar el trabajo. No sufre de mucho estrés postraumático, no va a matar lo que sea, ¿no? El macrófago M2 es un macrófago que genera dos cosas. Detiene el proceso inflamatorio agudo porque ya se da cuenta que ganó. Y el macrófago M2 produce o induce la reparación de un tejido. ¿Cuántos tipos de reparación existen? 3. 2 normales y una aberrante. La primera es la cicatrización que ya estudiamos, con sus aberraciones. La segunda es la regeneración, que no es necesario estudiarla. Todos lo hemos hecho, puse el ejemplo hace 1 hora y media, ¿cierto? Sobre morderse. Muérdanse hoy día la lengua a todos, así con fuerza, muerden, para que vean cómo regenera por completo el epitelio de la lengua. ¿Está bien? Y por último tenemos la fibrosis, que es lo más aberrante, todo lo peor que te puede pasar. ¿Comprendimos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos suelen generar la reparación. El M2 es un macrófago reparador. Va y le dice a su hermano, el M1, tranquilo, tranquilo, ya acabó todo. Y ya está. Muy bien. Y encima, genera la interleucina 10. Interleucina que cuando yo era estudiante solamente era secretado por el T regulador. Ahora se ha descubierto que es una cascada. Que el T regulador le avisa al M2 para que éste genere, ¿qué cosa? Interleucina 10, y así paralice todo el día. Bueno, chicos, ya ganamos, es momento de reconstruir esta casita. Bien, ¿qué pasa acá? Esto es algo que tenemos que saber. Esto es un monocito. El monocito es un pre-macrófago. En realidad es un macrófago bebito. ¿Está bien? Y este macrófago bebito no está circulando. Para yo decir que una célula es macrófaga, debe ser grande, en forma del Pokémondito, y que encima tiene que estar dentro de un tejido en plena batalla. ¿Cierto? Cuando está circulando, a esto se le conoce como monocito. ¿Ya? El monocito es un macrófago bebito y bueno, tiene 2 caminos. ¿Está bien? O se convierte en M1 o se convierte en M2. No puede convertirse en los dos al mismo tiempo el monocito. ¿Está bien? No está confundido, tiene 2 caminos, ¿cierto? Entonces, este monocito, cuando se va a convertir en M1, es estimulado por un linfocito que envía esta señal, el interferón gamma. ¿Está bien? Cuando un linfocito decide usar la vía M1, va a convertirlo con el interferón gamma. El interferón gamma entonces es el famoso activador de macrófagos, el que debe conocer todo estudiante de medicina. ¿Cómo se llama interferón qué? Gamma. Gamma. ¿Para qué sirve el interferón gamma? Para convertir un monocito en un M1. Por lo tanto, inicia todo esto. Inicia la guerra. Todo. Muy bien. Y cuando un linfocito necesita el M2, va a participar dándole interleucina 4. ¿Entendieron? E interleucina 13. La 4 ya tiene otros usos que ya hablaremos en la clase de la semana 5. Pero la 3 es la que quiero que aprendan. Con esto ya conocen las 2 vías de los macrófagos. No hay más que hablar. Ajá. Bien. Así como había varios patrones de inflamación aguda. ¿Se acuerdan que en inflamación aguda teníamos el patrón supurativo, el fibrinoide, el patrón seroso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En la inflamación crónica existen 2 patrones. Este patrón, que se conoce como patrón inespecífico, en donde todo es rosado y morado. ¿Está bien? ¿Ven? Rosado y morado. ¿Y acá qué ven? Rosado y morado también, ¿no? Bueno,
Como yo detesto eso, no me gusta, la verdad es que yo aprobé el curso de histología en Atom Pato gracias a los exámenes teóricos, ¿sí? Siempre, claro que sí. Es verdad, soy un ser humano normal. Necesitaba asegurar nota y sacaba una muy buena nota en los teóricos, 18-20, entonces me iba por un 4 acá, pues, ¿no? Marcaba la C en todos, una C aunque sea, tendría que haber, ¿no? Si todo es morado y rosado. Entonces, en inflamación en específica, todos los tejidos, todos, absolutamente todos, se ven igual. Sabes que hay inflamación crónica, sabes que hay un montón de macrófagos, pero no sabes dónde, qué tejido será. Bueno, yo no sé cuál es, de repente acá hay un prodigio, no puede decirnos, no tengo idea. Pero la inflamación granulomatosa es la forma más eficiente de inflamación crónica. Es tuberculosis. Aquí se forman los granulomas. ¿De qué están formados los granulomas? De macrófagos. Macrófagos. A ver, en el centro, ¿qué hay? Nox. Bacterias. La noxa, muy bien, que a veces la podemos matar. No, casi nunca la podemos matar. ¿Alrededor qué hay? Macrófagos. Macrófagos activos, ¿cierto? Muy bien. Estos macrófagos a veces no pueden y se fusionan formando Células epiteliales. células gigantes de Langhans o multinucleares. Son varios macrófagos, tienen un montón de núcleos, obviamente, ¿no? Y Luego se aplanan. se aplanan y forman capas que se conocen como células epiteloides. No epiteliales, porque al doctor Martos le encanta poner esa clave, epiteliales, y la gente marca epiteliales. Sí, qué maldito que es, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque así somos. Nos gusta reírnos mientras hacemos exámenes. Entonces, el granuloma es una estructura que van a encontrarlo en muchas enfermedades crónicas. Si yo pregunto a un estudiante de la San Juan y le digo, chicos, ¿dónde encontramos granulomas? Y me dice tuberculosis, yo le digo, muy bien, excelente. Pero a ustedes no les puedo decir muy bien, excelente, porque no es la única enfermedad que produce granulomas, Enfermedad de Crohn. ¿cierto? Solamente el algodón que estaba ahí ya produjo granulomas. Otras, enfermedades de Crohn, De Crohn. el Coacter pylori, un montón de enfermedades. Cualquier enfermedad crónica puede producir granulomas si se organiza bien. O ¿qué es un absceso, doctor? Bueno, un absceso es en realidad una organización diferente al granuloma. Es su hermanito menor. En realidad es un cúmulo de neutrófilos haciendo lo mismo que los macrófagos. ¿Entendieron? El absceso entonces es idéntico al granuloma, sin embargo, el absceso tiene siempre en el medio ya necrosis. ¿Y qué tipo de necrosis? Supurativa, porque hay gran cantidad de neutrófilos. Entonces, el absceso es una acumulación de tejido necrótico con un borde de neutrófilos. ¿Hemos tenido alguna vez abscesos nosotros? Todos los días, le dije. El granito con pus, eso es un absceso. Ya hablamos de reparación de tejidos, regeneración, hablamos del ácido araquidónico, regeneración de células, acá. Voy a dar un spoiler pequeño de lo que va a suceder en la semana. Neoplasia. Recuerden ustedes que ¿cuáles son las fases de la cicatrización? Hemostasia, inflamación, proliferación, reepitelización y... ¿Se acuerdan que en proliferación tenían que crecer nuevos vasos sanguíneos porque habían sido cortados? A ese proceso se le conoce como angiogénesis. Y ese proceso tiene que estar bien controlado, muchachos. Porque si no se controla, esto va a llevar a un cáncer en algún momento. Ya. ¿Cuál es la citosina que mejor produce angiogénesis? La que debe conocer todo estudiante de medicina. El factor de crecimiento endotelial vascular. Hace que crezcan los vasos sanguíneos a través del endotelio. El óxido nítrico produce vasodilatación, pero el B es el más importante de todos. Lo aprendemos, ¿ya? ¿Por qué no cicatrizaría una herida? ¿Por qué la cicatrización o la reparación de tejidos serían tan malas? ¿Por qué fallamos? ¿A qué se debe que una inflamación aguda o inflamación crónica no puedan regenerar? ¿Se acuerdan que la inflamación crónica es un proceso de destrucción, reparación? Pero una reparación ineficiente. ¿A qué se debe? Bueno, la principal razón para reparar mal es que aparezcan bacterias que no se puedan matar. ¿Está bien? Y a la vez es la más fácil de controlar.
¿Sí, doctor? Claro, vamos a poner el ejemplo de un pie diabético. ¿Está bien? Hay una herida en el pie se infecta, ¿y qué puedo hacer? Doctor, no hay antibióticos. Tranquilo, tranquilo. Si la herida está abierta, métele un antimicrobiano tópico. Por ejemplo, le puedes poner ácido ahí, quémale el pie con ácido. Sí puedes hacer eso, estoy hablando de poder, no creo. ¿Sí? Hay un ácido como el ácido acético que no produce mucho daño al ser humano. ¿No? El vinagre, claro que sí. Pero las bacterias se mueren al toque, ¿cierto? Otro, por ejemplo, es la clorhexidina, un tipo especial de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, estos de aquí terminan matando a las bacterias. Es la parte más fácil de controlar en una herida mal cicatrizada. El problema viene en lo siguiente. La bacteria que come... buena troleada. ¿Cierto? Hierro. Si yo le doy hierro o le doy glucosa, esta bacteria va a seguir creciendo, por más que yo lo intente matar. ¿Qué creen que le da el diabético gratis a la bacteria? Azúcar. Es la parte más difícil. Controla a ver a un diabético. Para que un diabético tenga un pie diabético, es un diabético desordenado. Tiene 30 años de diabetes y no le interesa nada. Ese día está con su Coca-Colita. Y todavía te dice 0, doctor. Doctora, se lo juro, 0. Y te refuta. Mire que la stevia. Tú estás con el estudio de la OMS de abril de este año y él te está hablando, o ella te está hablando de eso, ¿no? ¿Comprende la situación? La parte más linda. ¿Qué más? ¿Qué tal si la herida justo ocurre con fuerza de tensión amplia, señalización FAC? No se va a poder cicatrizar adecuadamente, ¿sí? Y lo otro es, ¿qué necesitas tú para reparar un tejido? Una nutrición adecuada rica en proteínas, ¿cierto? Necesitas gran cantidad de vitamina C para fabricar colágeno. Si el paciente está desnutrido, jamás va a cicatrizar. ¿Alguno de ustedes ha visto un viejito con úlceras en la espalda? Es lo peor que les puede pasar. Bueno, se gana bien curándolas, está bien. Pero cuando los abuelitos tienen Alzheimer, por ejemplo, tienen muchas úlceras en la espalda porque no pueden caminar. Estos pacientes están siempre desnutridos. Y le des lo que le des, la herida nunca va a cicatrizar. Haz lo que hagas. No tienes nutrientes para reparar. Ha sido un gusto, niños. Bueno, hablamos de esto. No, estuvimos acá. Sí, no tiempo. Muy bien. A ver, chicos. Esto no debería ser acá, pero bueno, ya lo habíamos hablado en práctica. La cicatrización puede darse por primera intención, en donde el propio cuerpo lo realiza, y por segunda intención cuando tú haces una sutura. Aproxima los bordes. Nada más. ¿Existe tercera intención, doctor? Sí, claro que sí. No, eso es una complicación de la sutura, y es se le conoce como dehiscencia de herida. Se abre, se rompe el punto. Y tienes también las cicatrices hipertróficas y queloides de las cuales ya hablamos, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos completos. ¿Alguna duda respecto a inflamación aguda? Yo tengo preguntas pequeñas, nos queda 3 minutos. Primera pregunta, ¿cuál es la célula más importante en la inflamación aguda? Neutrófilo. El neutrófilo. ¿En la inflamación crónica? Macrófago. ¿Cuáles son los síntomas locales de una inflamación aguda? Tumefación, ruborización, calor y dolor. La tetrada de Celso o flogosis, calor, rumor, tumefación y dolor. ¿A qué se debe el calor? Vasodilatación. Permeabilidad vascular, vasodilatación. ¿Cuáles son las citocinas? Prostaglandinas y prostaglandinas. ¿De dónde se forman las prostaglandinas? Ácido araquidónico. Del ácido araquidónico. ¿Cómo se llama la enzima que lo transformó? COX2. Perfecto. ¿A qué se debe el dolor? El incremento Incremento de receptores. A prostaglandinas, muy bien, y al aumento de receptores de dolor. los nociceptivos. Exacto, el factor de reproducción tumoral incrementa los receptores de DAMPs y PAMPs y con eso duele. Muy bien, seguimos. Sí, claro, los receptores de dolor siempre captan esto. Sobre todo los DAMPs, los de daño. Ahí está trauma, fuego, radiación ionizante, etc. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente? Pregunta, ¿a qué se debe los síntomas sistémicos en una inflamación?
A nuestro querido TNF-alfa. Muy bien. ¿Cuáles son las 3 acciones de TNF-alfa sistémicas? Mantiene la fiebre. ¿Todos hasta ahí? ¿Qué más hace? Inhibe la producción de apetito. Muy bien. Y por último, Aumenta los receptores. Aumento de mantiene la temperatura, aumenta la ansiedad de dolor. Inhibe los péptidos del hambre. Creo que todos han comprendido. Ahora ya podrían ir a fármaco y entender por qué a una inflamación aguda se le da anticox. ¿Entienden? Semana 4 Cosas así. Inesí, No opioides, es el único anticox, hay un montón y eso es fármaco. fármaco. ¿Por qué en la fiebre le damos anticox también, no? ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene su propio cox, ¿cierto? Muy bien, inducida por ¿Qué más podríamos entender de clínicas acá? ¿Por qué el paciente tiene flebosis cada vez que tiene inflamación? ¿Qué más podríamos entender de esto? ¿Cómo se producen los granulomas y enfermedades? Bueno chicos, ha sido un gusto, nos vemos en 10 minutos, vayan a disfrutar la vida. ¿Pasito tienes? examen. El examen tiene ya.